Lucas 2 del 8 al 20. Y por supuesto, estas historias están relacionadas con respecto a lo que es la Navidad. Pero bueno, la Navidad, no sé qué concepto tengamos nosotros de la Navidad como cristianos o como personas. En realidad no sé qué es lo que pensamos de la Navidad. Entonces, yo tengo unos apuntes, pero realmente no los voy a usar todos. Principalmente voy a leer la historia. Y para narrar una historia, ustedes, por supuesto, se tienen que formar un cuadro personal para tratar de meterse en la historia. Entonces, la historia realmente de la Navidad no solamente es lo que nos rodea, como decir arbolitos de Navidad, luces, regalos de Navidad, intercambio de regalos y todas esas cosas, que por supuesto son bonitas, ¿verdad? Y muchos, en especial creo los niños, es lo que más esperan. Y como anteriormente en el sermón pasado, si ustedes se dan cuenta, el pastor ya nos habló de esta historia, una parte, y también tocó muchos puntos importantes que, como lo que es el comercio en esta época. Si ustedes investigan cuánto dinero se mueve en esta época, son una barbaridad de millones. Entonces, pero todas esas cosas vienen a ser relevantes del verdadero concepto de la Navidad entre nosotros, por supuesto, como cristianos. Voy a leer la historia y yo quiero decir algo. Y en esto que yo voy a decir, por supuesto, como seres humanos, yo también me pongo en esa línea de juego. Estaba recordando que la última vez que me tocó estar aquí, curiosamente me tocó hablar basado en Filipenses, del capítulo 2 en delante, donde dice que Jesucristo, siendo Hijo de Dios y siendo aún el mismo Dios, no escatimó nada de eso para hacerse siervo y convertirse en hombre y venir a la tierra por amor a nosotros. Entonces, toda esta historia realmente lo que envuelve principalmente, por supuesto, es el mensaje salvífico de Jesucristo. Pero por supuesto esta historia está envuelta y está amarrada por otra parte que se conoce también como humildad. Entonces, esa parte, esa parte yo no la quiero pasar por alto. Por eso yo ya les dije, yo mismo me pongo en esa línea de juego, porque hablar de humildad realmente es algo pesado, si ustedes lo analizan. Y si ustedes tienen el concepto de la palabra humildad, va a ser más fácil asimilar este mensaje, asimilar esta historia que se encuentra en Lucas 2, 8 al 20. Entonces, humildad, yo encontré que humildad es la virtud que consiste en conocer nuestras propias limitaciones y debilidades. Por otro lado, humildad, dijo alguien, es la ausencia de la soberbia en nosotros. Entonces, son cosas que no las quiero pasar por alto, porque yo buscando de aquí y allá encontré que un pastor decía, un cristiano debe de tener una mente humilde. Entonces, hay cosas que estamos en una formación realmente. Entonces, de ese momento cuando me tocó predicar, que se trataba de la humildad de Jesús, de cómo Él vino y se hizo hombre. Y ustedes pueden imaginarse la gloria que Él tenía, la gloria que Él tiene, dejarla por amor a nosotros. Y posiblemente en la mente de algunos de nosotros
puede rondar aquel pensamiento donde digamos, pero si estaba tan bien allá, ¿verdad? Si estaba con sus ángeles que le adoran, que le exaltan y todo, ¿para qué viene aquí nosotros tan pecadores, tan inmerecedores de su gracia? Ese es el punto que vamos a resaltar aquí en esta historia. Yo les pido que vayan a Lucas, o si ya lo tienen mucho mejor. Bueno, entonces lo voy a leer y ustedes siguen conmigo la historia. Dice así en el tema: ángeles y pastores. Había pastores en la región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Entonces vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volviendo los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Bien, gracias a Dios por su palabra. Ustedes pueden ir versículo por versículo en su Biblia leyéndolo, y yo voy a retomar un poco punto por punto de la misma historia para presentarles un poco respecto a esto. La historia realmente es una historia muy grande y muy abundante, donde usted puede preguntar muchas cosas y decir: bien, la historia de la Navidad pues ya me la sé, la he escuchado varias veces, el nacimiento de Jesús, los ángeles, ¿qué más? Yo sé que la historia muchos la conocemos. Bien, en fin, si nos ponemos a nombrar muchas cosas, yo sé que cada quien va a tener algo que decir de la Navidad. Pero olvidando toda esa parte de lo que es el comercio y todo lo que se vende y todas estas cosas, el verdadero sentido de la Navidad es el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Esa parte es la que nosotros celebramos, sin importar si tenemos o no tenemos exactitud de la fecha. Lo que celebramos es eso. Decía alguien por ahí que han acontecido 3 grandes eventos en el mundo, y uno de ellos es ese, el nacimiento de Jesús, para los que creemos y para todos aquellos que se irán sumando, por supuesto, a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Bien, entonces, pero siguiendo la lectura, había pastores en la misma región que cuidaban las vigilias de las noches. Entonces, estos pastores, como yo ya les dije, investigué un poco acerca. Estos pastores eran personas muy humildes. De hecho, se dice que eran personas que no eran muy cultas, no eran personas que tenían como esa buena educación, no eran personas que
que eran tan educadas, ¿verdad? Por así decirlo. Pero desde aquí comienza la historia y reflejándose lo que al principio hablamos, que era la humildad. La humildad de Jesús, si ustedes leen toda la historia, desde el nacimiento hasta el mismo ministerio de Cristo, ustedes van a hallar muchas partes que nos enseñan acerca de la humildad. Entonces, dentro de ese marco, cuando dice que habían pastores, estos pastores, si ustedes han leído un poco la Biblia desde el Antiguo Testamento, como que les gustaba hasta reñir entre ellos. Porque si ustedes se van al Nuevo Testamento y encuentran la parte donde se separó Abraham con Lot, al principio, ahí ustedes van a encontrar que riñeron los pastores de los unos con los otros. De hecho, se dice que pues también algunos se confundían las ovejas de un rebaño con otro y pues cositas así, ¿verdad? Entonces la oveja como que quería dejarle el otro por allá o el otro por acá. Cosas así. Pero vamos a ver cuál es el verdadero asunto en esta parte. Porque ellos dicen que cuando el ángel se les apareció, tuvieron mucho miedo. ¿Cuántas veces hemos tenido miedo nosotros? Pero un miedo de verdad, un temor, algo que estés aterrado, que estemos aterrados. Eso yo lo he vivido y eso es algo terrible. Y cuando nos ponemos a pensar en las cosas que hemos vivido, y entonces les digo yo, hágase un marco en su propia mente para que usted pueda entrar conmigo dentro de esta historia, es eso. Si usted ha vivido miedo, si usted ha tenido mucho miedo, entonces podrá ir conmigo a la par en la historia. Entonces, bien, es muy importante observar esta parte donde el ángel se le aparece justamente a los pastores. Usted dirá, ¿por qué a los pastores? ¿Por qué no se le apareció al señor aquel que está allí en la historia también, antes del versículo 8? Un señor que se llamaba Cireneo, o el otro que se llamaba Augusto César. Cualquier personaje que usted pueda poner, o tal vez los doctos en la ley de ese tiempo, porque en ese tiempo se estaba estudiando la ley, si usted se da cuenta. Había muchas personas muy preparadas. Pero Dios escoge precisamente a estos pastores. El hecho es que si Dios escoge a estos pastores y usted lo pone en un contexto de que si Jesús hubiera venido a un palacio o donde están las personas de la alta alcurnia o de la clase alta, si usted así lo quiere, ¿qué hubiera pasado con la mayoría de las personas más humildes, de los pobres? ¿Qué hubiéramos dicho los que nos consideramos así? Tal vez no humildes, pero sí pobres. Hubiéramos dicho que eso era para los que llegó ahí a Jesús, para los de esa clase, ¿verdad? Entonces, si usted se da cuenta y usted comienza a analizar cada cosa, todo debe de comenzar de abajo para arriba. Una construcción comienza de abajo para arriba, igual. Jesús llegó a la clase más baja porque allí debía de comenzar la salvación. Posiblemente estos pastores fueron uno de los primeros en reconocer a Cristo como su Salvador. Entonces, es allí donde usted va a ver que Jesús vino allí a esa clase humilde, no halló lugar en el mesón. También es una historia, como les dije anteriormente, que está envuelta de una humildad bastante grande, pero siguiendo con lo de los pastores, el ángel les dice, no se asusten. ¿Por qué el miedo? Si yo solamente vengo a dejarles una noticia muy buena. Y en el 11, en el versículo 10 y 11, es cuando ellos reciben un confort, una tranquilidad. El ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de salvación, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo
el Señor. Otra versión dice que es el Mesías, Jesús. Este mensaje es exactamente para esas personas humildes. Curiosamente, el pueblo de Israel, si ustedes tienen conocimiento, había tenido bastantes libertadores. Había venido uno, otro y otro. Inclusive hubo hasta una mujer, que por supuesto si yo pregunto aquí cualquiera me lo va a decir porque las células pasaron por ese estudio. Pero es curioso porque ellos, si ustedes recuerdan la historia de Sansón, Sansón fue un libertador de Israel. Entonces, el pueblo judío realmente lo pensaría dos veces para venir y revisar esta historia y decir, sí, este es el rey que queremos que nos va a salvar. Porque lo habían experimentado por otras partes. El pueblo de Israel iba y caía en cosas que no debía hacer y después venían, regresaban, clamaban a Dios y Dios les mandaba un libertador. ¿Recuerdan eso, verdad? Entonces, no es así este libertador que viene para ellos, sino que este libertador viene simplemente con una humildad, llamando a los pastores, naciendo en un pesebre. Decimos un pesebre porque tal vez suena más bonito que decir un establo o que decir un comedero. Pero realmente lo que se refiere con pesebre es eso, un establo o un comedero donde comían el ganado. Entonces vemos la humildad, cómo Él se presentó hacia la humanidad. Siguiendo la lectura en el 13 dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. O sea, la gracia de Dios ha llegado hasta la tierra para tener misericordia del hombre o de la humanidad. Eso es precisamente. En esa parte, en ese tiempo habían coros que le cantaban a estos señores y hasta decían, oh, el gran rey, el señor de la tierra, el Augusto. Y en sus cumpleaños también se ve que había una gran fiesta esplendorosa ahí respecto a estos señores. Pero qué curioso como este rey, este gran salvador que viene aquí a la tierra, no viene así, no viene a un palacio, no viene a mostrarse como un gran rey, como un gran señor. Es un niño humilde, un niño que pues está allí a la par de su madre, desprotegido, ni siquiera hay un buen lugar para nacer, por así decirlo. Imagínense en medio de los animales, entre los pastores, personas incultas, que lo que hacían era simplemente ganar lo básico del salario en ese tiempo. Personas que si Jesús hubiera podido hablar o decir algo en ese entonces, Él hubiera estado de acuerdo también. Porque siendo Él el mismo Dios, a Él le encanta la humildad. ¿Verdad? Voy a seguir porque tengo entendido, esto es con tiempo. Y el 15 dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado, o que el Señor nos ha mostrado. En esta parte me voy a ir un poco más despacio. Realmente voy a ir más despacio porque narrar la historia no solo es narrarla y quedarnos con la narración y el conocimiento que ya tuvimos acerca de los ángeles, acerca de los pastores. No, es algo que debe hacer eco en nosotros, en nuestra vida. Entonces, en ese versículo número 15, dice que cuando los ángeles se fueron, los pastores se dijeron unos a otros.
¿Qué decís vos? ¿Será verdad? ¿Vamos o nos esperamos un rato? ¿Dijeron eso? No. Mire la acción. Se dijeron unos a otros, pasemos, vamos. Entonces, es la acción que ellos toman. La acción es no solo venir y decir, sí creo. Curiosamente escuché eso. No necesito estar en la iglesia para creer en Dios. No se trata de esto. Se trata del creer y a la vez del accionar en nuestra vida. Eso es lo que se trata. Entonces estos pastores dicen, ok, está bien, pasemos y veamos esto que ha sucedido y que se nos ha mostrado a nosotros. Entonces, tenía yo unos folletos aquí que casi ni los estoy viendo, pero el creer es algo que va de la mano con el accionar. No solo es sí, yo creo y me quedo aquí, ya estoy bien aquí. No, es más bien tomar una acción. Son sinónimos el creer y el ir y hacer las cosas. Entonces es lo que los ángeles están haciendo aquí. Ellos toman la acción y veamos esto que ha sucedido. ¿Se imaginan alrededor cuando ellos estaban apacentando sus ovejas? Ellos se turnaban porque no era un solo que cuidaba toda la noche, por supuesto. Hay muchas cosas, muchos detalles que si nosotros tenemos en cuenta, va a ser mejor entender la historia. Por otro lado, las ovejas que estos pastores cuidaban eran ovejas, no eran ovejas, cualquier ovejas, eran ovejas que iban a ser usadas para el sacrificio en el templo. Entonces, por eso, el que dice allí, y había en la misma región estos pastores. Entonces, de esos pastores es que está hablando. Entonces, en el versículo 16 dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Entonces, el 17 dice, y al verlo dieron a conocer las cosas que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron, en el 18 todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Entonces, aquí está la acción de los pastores. El 17 dice, al verlo dieron a conocer todo lo que se les había dicho acerca del niño. Ok, entonces vamos a seguir. Dentro de este versículo, el número 17, es difícil pasar por alto lo que los pastores están haciendo. Es muy difícil realmente porque están dando a conocer algo que se les ha dicho. Están mostrando su fe, porque de una vez comenzaron, caminaron, partieron. No sabemos cuántas cavernas ellos anduvieron buscando para llegar a donde estaba el niño, pero podemos ver la acción de ellos. Por otro lado, en el versículo 17, no sería eficaz este versículo si no venimos y lo ponemos en un contexto personal. Dice que ellos vinieron pues apresuradamente, el 17, al ver el niño dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Entonces mi pregunta es ahora, si nosotros estamos aquí, nosotros como cristianos, como personas que vamos allá afuera o aquí adentro o en el trabajo o donde usted quiera,
¿Usted ha compartido esas buenas nuevas de salvación que Cristo ha traído a su vida? Ese es el verdadero asunto de esta historia. Ese es el énfasis que debemos de hacer nosotros en nuestra persona. No solamente es que yo venga aquí y que usted me vea con el manojo de nervios que tengo, venir y contarle esta historia. No es eso. Eso, pues usted de aquí se va, yo me bajo de aquí, usted se va bien sereno y dice, estaba nervioso. Pero realmente no es esto, no es eso que realmente lo que debemos enfocarnos en esta historia. Es más bien esa parte donde ellos fueron y con su fe a buscar al niño y a compartir todo lo que se les había dicho. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se nos pide que vayamos y compartamos las buenas nuevas de salvación? Hay lugares donde podemos pensar, pero es que no, pastor pues sí estudió, ¿no? Pastor estuvo ahí en teología, homilética. Hermana Edith también, no se me está riendo, hermana Edith. ¿Y qué tal Diana? Yo los menciono a ellos porque son mis hermanos en Cristo y no es por nada malo, no, créame que no. Pero realmente no es esta la situación. ¿Cómo podemos nosotros anunciar las buenas nuevas de salvación? ¿Qué hemos vivido en Cristo? ¿O qué estamos viviendo? Ahora bien, no quiero pasar por alto esto también y decir que yo voy a ir a hablar de la palabra fuera de la iglesia, fuera de mi casa, y mis acciones van a estar lejos de lo que yo digo. Realmente tiene que haber cohecho de mis acciones con mis palabras, ¿correcto? Si es que tengo esa mente cristiana y esa mente humilde, que según la palabra la debo de tener. Y yo sé que estoy metiéndome en una línea muy caliente, correcto, lo entiendo perfectamente. Pero es que tenemos que seguir una formación como hijos de Dios, como personas que proclamamos que hemos conocido a Cristo. Correcto. Entonces no podemos seguir viviendo sin una mente cristiana. Y esa mente cristiana tiene que ser una mente humilde. La humildad tiene que ir de la mano con la razón. Pero no la razón que yo tengo, sino la razón que existe en mí, en mi corazón, en mi mente. La razón de que existe la humildad y de que eso es una virtud. ¿Qué es una virtud? Es algo que no todo mundo lo tiene, por supuesto, pero Dios nos está mandando a eso, a ir y buscar esa virtud, ¿verdad? Entonces, respecto a eso, es lo que estamos viendo, partiendo de esa humildad de Jesús, y seguimos viendo cómo los pastores están tomando esa acción. Voy a continuar leyendo en el 18. Dice, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Cuando usted cuenta la historia de cómo usted se convirtió a Cristo, ¿ha escuchado esto? Oh, qué bueno, qué bien. Tal vez no lo ha escuchado, pero no porque no lo haya escuchado no se tiene que detener a ir y mostrar su fe y anunciar las buenas nuevas a todos aquellos que la necesitan. No por eso tenemos que detenernos y hacernos un muro allí. No puedo. O bien a el hermano se le hace fácil porque ella estudió, o al otro tal vez se le hace más fácil porque también tuvo una maestría en teología, en Biblia, en apologética. Mi hermana Cristina. No, hermanita, yo sé que no. Estamos luchando todos y formándonos, por supuesto. Pero no se trata de eso. Usted no tiene que ser un maestro de los grandes en Biblia. A veces, con la pura acción podemos mostrar que Cristo vive en nuestro corazón. Pero es mucho mejor si nosotros también si confesares con tu boca, dice el Señor, ¿verdad? Bien. Estoy terminando, hermanitos, porque pues, como verá usted, no quiero seguirme aquí con
con los nervios. Entonces el 18 dice que todos los que oían, dice que se admiraban, se maravillaban. Por otra parte dice que María, ¿qué? Guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Dirán las hermanas, oh, pues sí, era la madre de Jesús. ¿Qué saben los varones, verdad? ¿Qué saben los hombres? No, se entiende que era la madre de Jesús y ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Se imaginan, meditaba en todo esto y posiblemente pensar que más adelante iba a ver a su hijo colgado de un madero, ella misma. Se pueden imaginar esta parte de esta madre. También antes de esta parte, un señor que se le había profetizado que no iba a morir sin ver a Jesús, le dijo que su alma, le dice, tu alma va a ser traspasada con una lanza. Y cada cosa que ella iba escuchando la iba guardando y reteniendo en su mente. Y la guardaba en su corazón, dice la Biblia. Entonces, se pueden imaginar, se puede poner usted como madre en los zapatos de María. Era algo serio, era algo difícil. Pero bien, para terminar, voy al 20 y dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cuando nosotros salimos de este lugar, hermanitos, nosotros salimos con ese gozo, o nos encontramos en otras situaciones. ¿Alguna vez posiblemente a usted le han dicho, como el pastor nos ha dicho anteriormente, usted tiene algo diferente? Usted tiene una alegría que no la refleja cualquiera. Eso es lo que los pastores van haciendo en el capítulo 20 si usted lo lee detenidamente. Eso es, van alabando a Dios y van mostrando que han visto al Salvador, y no solo lo han visto, le han creído, lo han recibido. Amén. Es esta parte donde a veces se nos puede preguntar y dice, ¿usted va a la iglesia? Oh, sí, yo voy a la iglesia. Y a tal iglesia yo voy. Y aquí usted comienza a decir cuántas cosas que nos hacen perder esa virtud que hablamos. Entonces, pero si a usted le preguntan esto y le dicen, ¿usted va a la iglesia? Se ve en su rostro, se ve en su alegría, se ve en su tranquilidad que sí va a la iglesia. Usted tiene una oportunidad para ir y comentar su vivencia con Dios, ¿verdad? Con humildad, por supuesto. Y hermanos, esta historia es muy bonita y muy grande, realmente es muy amplia. Pero yo no me quería ir sin darle unos textos bíblicos aquí. Realmente, ¿por qué los pastores? ¿Por qué vienen a buscar los pastores? Están allá todos sudados cuidando las ovejas. Ni se han bañado tal vez, ¿verdad? No. Es el plan de Dios. Es el plan de Dios poniéndonos enfrente un cuadro de humildad a nosotros. Yo pensaba curiosamente cuando dice que como oveja fue llevado al matadero. Dice que él enmudeció y no abrió su boca. Y pensaba yo he escuchado que cuando hay algún arresto, lo primero que le dicen a la persona, tiene derecho a hacer silencio. ¿Será que la humanidad desde mucho antes ha perdido esa humildad?
Escuche lo que dice de Jesús. Como oveja fue llevado al matadero y aún así no abrió su boca. ¿Se imagina? ¿Se imagina hasta dónde hemos perdido esa calma, esa tranquilidad en nuestra vida? Bien, no por gusto lo de los pastores. ¿Sabe por qué? Más adelante Jesús, en Juan él mismo diría, de hecho lo tengo aquí, en el capítulo 10, él mismo diría, si hay uno que lo diga lo puede decir, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. En otro dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Pongamos bien claro todo. Y mis ovejas me conocen a mí. Y por supuesto, si yo me pongo a decir el Salmo 23, posiblemente todos ustedes a un unísono lo van a decir conmigo. Jehová es mi pastor. ¿Verdad que sí? Entonces la historia, no crea usted que es una simple historieta. Es una historia de un Salvador que vive, que mora en su vida, que mora en mi vida. Pero esto tiene que ser reflejado, hermanos.